Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Le voy a invitar a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 24, del 1 al 28. Damos lectura a esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad y no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por cuanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Soberano Dios, tú eres nuestro Padre. Señor, vemos cómo el mundo se va aproximando hasta el día en que se ha de dar cuenta delante de tu presencia. Señor, ayúdanos, Señor, a discernir los tiempos, como Jesús, tu Santo Hijo, lo dijo. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, las señales que están escritas. Bendice a nuestros hermanos. Señor, entendemos que cuando vemos la profecía respecto a estos últimos días, Señor, nos alegramos porque la eminencia de la segunda venida de Jesús es real, Señor. Esperamos tu venida, Dios eterno. Bendice este tiempo, Señor, que nos queda por delante. Señor, haz que podamos ser lumbreras importantes para esta generación. Haz que podamos ser también la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser portavoces de tu palabra y de este evangelio. Bendice a nuestros hermanos ahí en el hogar, donde quiera que estén escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, estimados hermanos.
amigos, donde quiere que estén escuchando esta palabra del Señor. Esta palabra de Dios está relacionada con los tiempos finales. Los tiempos finales son aquellos que el Señor señaló de antemano. Cuando habló de estas señales, estaba dando una mirada panorámica de toda la profecía bíblica respecto a esos días cuando Jerusalén sería pisoteada por los gentiles y sería totalmente destruida, y el templo destruido y todo lo demás. El año 70 ocurrió eso, pero sigue mirando más hacia el final de los días. Eso es la escatología que está apuntando hacia los días finales. Entonces el Señor muestra aquí de manera muy clara esta visión, estas señales de su venida. Los discípulos que estaban allí eran judíos, entonces por tanto ellos estaban pidiendo señales. Las naciones y los griegos están pidiendo conocimiento, quieren conocer con su mente aquellas cosas que son de Dios. El judío, sin embargo, piensa con el corazón, porque del corazón mana la vida. Por tanto, ellos creen a lo que Jesús dijo, estos hermanos que están ahí, estos discípulos, que después fueron llevando la palabra del Señor por diferentes lugares. Entonces les dicen, danos señales, Señor. Aquí está la palabra del Señor. Danos señales. Y el Señor se sentó allí en el monte de los olivos y empezó a hablarles de esa manera. Estas señales, esto va a ocurrir. Estén pendientes. Cuando empiecen a ver estas cosas, ustedes prepárense. No es para que estén atemorizados, sino para que alcen sus cabezas, porque vuestra redención se acerca. Esa misma tiene que ser nuestra actitud cuando nosotros escuchamos respecto a la palabra del Señor, respecto a la profecía. Esto de la escatología, de los tiempos finales, de la profecía, es algo importante dentro de las Escrituras, que nosotros no las escuchamos con temor, sino más bien esto nos alienta, porque empezamos a mirar el ambiente espiritual del mundo y sabemos, sí, verdaderamente estas señales se han cumplido, estas señales están dadas, por tanto el Señor Jesucristo viene pronto, y gracias al Señor, porque no tenemos por tardanza la venida del Señor. El Señor les dejó señales de su venida allí a los discípulos, señales que serían evidentes al ojo humano, no serían así cosas difíciles de entender, serían señales claras respecto a su venida. Así que los hermanos que estuvieran en este tiempo no estarían pensando qué significará esto, cuál es el acertijo para entender esta profecía. Ni acertijo ni nada. No, el Señor dio señales claras respecto a su venida. Y hay que ver estas señales de manera literal, como está escrita. No hay metáforas aquí, no hay simbolismos escondidos. Solo el Señor mostró lo que iba a acontecer precisamente en esos días, es cuando estaría pronto a venir el Señor. Pensemos que los judíos que estuvieron allí escuchándole hablar le pidieron señales precisas para discernir el tiempo, para discernir lo que iba a acontecer. Estaban escuchándole ahí y le pidieron señales precisas para discernir el tiempo de su venida. Y el Señor les dijo, a lo menos 7 cosas aquí quisiera compartir con ustedes. Les dijo, miren que nadie les engañe. Vendrán falsos cristos, falsos Mesías, falsos ungidos, que van a torcer la Escritura. Miren que nadie les engañe. Luego oiréis de guerras y rumores de guerra. Habrá pestes, hambres y terremotos. Seréis perseguidos. También seréis perseguidos por causa de mi nombre. El amor de muchos se enfriará. Por tanto le dijo, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y luego, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y sobre esto quisiera hablar, sobre estas 7 señales que el Señor está dando aquí, o mucho más todavía. Entonces,
En esto no hay nada que interpretar, el Señor lo dijo, así se. Simplemente va a ver las señales que Él dijo, porque Él siempre dice la verdad. Por tanto, entendemos que estas señales están dándose, y es posible que muchas ya fueron cumplidas, otras casi ya, muy pocas señales de estas quedan por cumplirse, por lo que hemos visto, el contexto histórico. Entonces veamos aquí lo primero que tenemos de respecto. El Señor dice, mirad que nadie os engañe. Debemos estar atentos, que nadie nos engañe, porque dijo el Señor, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego dice, se levantarán falsos cristos, es decir, falsos ungidos, personas que se creen ungidos, personas que se creen salvadores del mundo, y vienen falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios y engañarán, si es posible aún, a los escogidos. En nuestro propio tiempo se han levantado grandes falsos profetas con mucha influencia, reuniendo miles de personas, engañándolos y algunos llevándolos incluso al suicidio colectivo. Es porque Satanás los unge de alguna manera con poder de convicción a esta gente para que la gente le crea. Entonces también se levantan filosofías importantes y religiones importantes que quieren separar a la gente de la persona de Cristo. La nueva era es una pseudo religión, pero que a la vez también es una filosofía que está ganando muchos adeptos, incluso entre la gente educada, la gente intelectual, crea a estas patrañas que son la nueva era, con brujería y un montón de cosas que tienen que ver con el ocultismo, pero también está el humanismo, una filosofía también atea, una filosofía que saca a Dios y a Cristo del contexto del conocimiento y coloca al hombre como su propio Dios. Entonces son filosofías muy poderosas que han quitado la fe de la gente. Por tanto, nosotros vamos a mirar hacia la Biblia y vamos a ver que Dios es real, que nuestro Dios, que ha amado al mundo y ha enviado a su propio Hijo para salvarle. Así que no vamos a sacar nuestra mirada del Dios de la Biblia, del Dios todopoderoso que nos sostiene, que nos fortalece. No importa que sigan engañando y no importa que dentro del mismo seno de la iglesia se levanten falsos profetas, personas que sacan también a Cristo del centro del mensaje y colocan otros pensamientos y otras maneras de pensar, y dejan a Jesús en segundo plano, enfatizando otras ideas que no son la salvación, que no son Cristo, que no son la centralidad de Cristo. Luego, la otra señal dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Quiero decirles que en este último tiempo, estos 100 años ha sido un tiempo muy convulsionado por la guerra en diferentes lugares. En Europa mismo, en la Segunda Guerra Mundial, murieron 54 millones de personas asociados a la guerra. Luego, otra guerra que se desarrolló después de esa en los Balcanes, ya casi terminando el siglo XX hasta el 2001. La guerra en los Balcanes también generó mucha destrucción ahí en Yugoslavia y todas esas partes. Entonces ha habido guerras en Medio Oriente. Tenemos a partir de Israel, Líbano, Siria, Irak, Irán, Afganistán, todas estas regiones totalmente azotadas por la guerra y el terrorismo. Entonces, que ha causado muchas muertes y mucho desplazamiento de gente, porque mucha gente pierde sus casas, sus vidas a causa de la guerra. La guerra ha causado mucho daño. Fuera de eso, también hay muchas potencias importantes en el mundo que tienen en posesión armas químicas, armas biológicas, armas de destrucción masiva, como también armas atómicas. Así que el Señor nos ayude a vivir precisamente en este arsenal que está preparándose el mundo para matarse unos a otros. Entonces, varias potencias mundiales
en posesión de este tipo de armas amenazan la paz mundial. Entonces, fuera de eso se habla de rumores de guerra, conflictos ideológicos, conflictos religiosos, en que una religión importante avasalla a otra, y como los musulmanes, matando a los mismos cristianos y persiguiéndolos. Así que es necesario estar atento a las señales que Él dio para este último tiempo. Así que sabemos que estamos en los últimos tiempos porque vemos ahí en el contexto de la historia y también en nuestra propia sociedad que esto apunta hacia la venida del Señor. Luego dice, la otra señal es que habrían pestes, hambres y terremotos. Veamos lo que respecta con pestes. Apocalipsis habla también de mortandad a causa de plagas. El mundo ha sido azotado por diversas pestes que han sido masivas en su tiempo, como la peste bubónica, peste negra, peste amarilla, un montón de cosas que causó mucha muerte, mortandad y enfermedad en sus días. Entonces, pero ahora nosotros con nuestros ojos y en nuestra propia experiencia estamos viendo que el mundo está siendo azotado por una pandemia muy importante que es el COVID-19. Esta tiene ribetes apocalípticos en el temor que ha causado, también enfermedad, incertidumbre y muerte. Pero sin embargo no nos asustamos por esto porque el Señor tiene control de todas las cosas. Cuando el Señor muestra cosas tan reales, tan fuertes como esa, Él dice, alzad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Por tanto, la esperanza se afirma y cuando estamos viendo situaciones tan desastrosas como estas, vemos a Dios ya viniendo, a Cristo viniendo en los cielos. Así que el Señor nos fortalezca en fe, pero también en esperanza. Entonces, luego también este COVID está llevándonos también a un plano de aislamiento por cuidarnos, porque esto es propio también el autocuidado que debemos tener. No podemos estar relacionándonos como en tiempos normales. Así que nuestra comunicación se delega a solamente hablar por teléfono, WhatsApp y otros medios. Pero si alguien de nosotros se enferma, casi no podemos ir porque es peligroso. No es que tengamos miedo al asunto, es que hay normativas que hay que cumplir y ser prudente en esto. Pero este autocuidado nos está llevando sí a esa clase de aislamiento. Y el aislamiento nos va a llevar también al plano del individualismo. Ya era individualista el mundo hasta marzo de este año, pero bueno, ahora más individualista todavía, y eso va a ser peligroso y va a crear el ambiente propicio para que el hombre, el ser humano, sea engañado con cualquier idea que atenta contra el pensamiento de Dios. Luego también la otra señal es la persecución. Seréis perseguidos, dijo el Señor, a causa de mi nombre. Ha habido grandes persecuciones en el mundo contra los cristianos, con miles de muertos en todo el mundo. Ahora mismo, cristianos presos por el Evangelio en otras naciones, otros torturados, otros quemados vivos en sus propios templos, precisamente en África, quemados vivos ahí, los países musulmanes persiguiendo a otros, Corea del Norte, el comunismo, China y otros, persiguiendo a los cristianos solamente porque creen en Jesús. Otros siendo expulsados, alejados de sus aldeas, donde pierden todo. Entonces eso es una gran persecución. Despojados de sus bienes. La persecución es algo que Satanás coloca ahí en el corazón del impío para perseguir a los cristianos. Pero el Señor nos va a ayudar, nos va a dar fortaleza en cada situación. En cuanto a Chile, nuestro país, gracias al Señor por el momento estamos quietos, no tenemos problemas de persecución así directa, pero sí se va perfilando la persecución poco a poco. Esa quietud va a durar poco verdaderamente porque hay un espíritu del anticristo operando ahí en el ambiente espiritual.
Hay gente que está diciendo, y ya se escucha, saquen el nombre de Dios del parlamento, ahora nos vamos a reunir en el nombre del pueblo, y cosas así como esas. Saquen a Dios, el nombre de Dios del parlamento. Le molesta a los impíos, le molesta a la política el nombre de Dios. Otros dicen, saquen a los evangélicos de la calle. Esa es una clase de persecución que se va perfilando y se va acrecentando cada día. Los otros dicen que la enseñanza cristiana discrimina la diversidad sexual. El aborto es un derecho, proclama la ONU y también las políticas imperantes en el momento en nuestro país. Y sin embargo, los cristianos dicen y decimos y sostenemos que el divorcio es un crimen. Así que el Señor nos bendiga. Estamos en vísperas de la persecución, así que el Señor va a estar con nosotros en cualquier momento. Como que estábamos muy cómodos. Los ministros del Señor se sentían príncipes de este mundo. Así que, pero sin embargo, el Señor dijo que somos siervos del Señor. Y esa es nuestra condición de humildad, de siervos del Señor, servidores del Señor y servidores los unos de los otros. El Señor nos ayude en medio de las dificultades, en medio de la oposición, en medio de las críticas y todo eso, porque también es una clase de persecución. Luego, el Señor dijo que habría un exceso de maldad en el mundo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La Biblia dice que el carácter de la gente de este tiempo, de este último tiempo, sería insensible, serían egoístas, despiadados, implacables, personas implacables, llenos de maldad y odio. Perversos en extremo, complacientes de la maldad, del pecado y de la injusticia, enemigos de lo bueno y aborrecedores, enemigos de lo bueno, atraídos por el hedonismo, por el placer. Ese sería el carácter y la conducta de los hombres, de los seres humanos de este último tiempo. Y si ahora miramos hacia afuera vemos que la gente es muy egoísta, es muy hedonista, se ama a sí mismo, se cuida, ama el placer y todo eso, son complacientes con la maldad, y hay mucha perversidad, gente que no le tembla la mano cuando va a cometer un crimen, madres que no le tiembla la mano cuando cometen un aborto. Así que la maldad ha sido multiplicada, la impiedad ha sido sembrada vez tras vez. Generalmente por los líderes impíos, el mundo va empapándose de esa impiedad, ser enemigos de Dios. Luego tenemos ahí cada una de estas señales que el Señor dio respecto a su venida. Él dice también, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Perseverar en el Señor. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Perseverar. En medio de estas condiciones, en medio de estas situaciones, la clave es aferrarse al Señor en la oración, buscar a Dios con todo el corazón, buscar a Dios ahí en las Escrituras. Ante todo estos engaños religiosos, nosotros tenemos que llenarnos de Dios, como también llenarnos de su palabra. La palabra de Cristo llene sus corazones, more en abundancia en sus corazones. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Perseverar. En medio de las dificultades, perseverar. En medio de la pandemia, cuando ya no nos podemos relacionar físicamente el uno al otro, nosotros vamos a perseverar. Hemos aprendido la palabra del Señor y eso que hemos aprendido lo vamos a sostener hasta el final de nuestros días con la ayuda del Señor. El Señor va con usted, el Señor va con nosotros. Con la ayuda del Señor vamos a perseverar. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo.
Luego dijo el Señor, como una de las últimas señales, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces el evangelio es un deber predicarlo. Nosotros vamos a estar usando todos los medios para llevar el evangelio a otras personas. Vamos a usar Facebook, vamos a usar WhatsApp, vamos a usar el teléfono para ministrar a otras personas. Es nuestro deber. No podemos dejarnos, no podemos quedarnos con este tesoro que el Señor ha depositado en nuestros corazones y quedarnos con este tesoro para nosotros. Vamos a compartir esta palabra del Señor porque el Señor nos ha dado esta orden de ir y anunciar el evangelio a otras personas. Entonces será predicado este evangelio a través de todo el mundo. Así que ya ha sido predicado en gran parte, pero todavía hay personas ahí en la población que no conocen nada respecto a Cristo. Hay personas ahí en el vecindario que todavía no tienen una palabra de parte de Dios, y nosotros tenemos esa comisión que cumplir, anunciar el evangelio a esta persona. Nuestra parte entonces es predicar el evangelio. Nuestra parte es orar por los vecinos, orar para que la gente venga a Cristo y predicarles la palabra del Señor. Predicar este mensaje de esperanza. Cuando el Señor dice, vayan y lleven este evangelio. Evangelio significa una buena noticia, un mensaje de esperanza. Aún en la hecatombe del mundo donde estamos, hay un mensaje de esperanza. Aún en la oscuridad se puede encender una luz y puede iluminar todo lo que está. Por tanto, tenemos una voz de esperanza, tenemos a Cristo en nuestros corazones, y Cristo quiere salvar, quiere fortalecer y quiere traer paz al hogar. Por tanto, usted y yo tenemos una palabra muy positiva para el mundo, una palabra llena de esperanza y fe, y tenemos el deber de anunciar esta palabra. Será predicado este evangelio en todo el mundo. Y luego, cuando estas señales ya estén, como nosotros la estamos viendo, cuando estamos viendo esta señal y estamos también imbuidos en esta realidad de lo que está pasando, entonces el Señor dice, alzad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Alcen vuestras cabezas porque esta redención se acerca. Así que estas cosas que están causando temor, cuando empiecen a ver estas señales de manera más nítida, porque ya están estas señales, pero cuando veamos más nítidamente todo este escenario de terror que va a causar algunas situaciones, nosotros debemos alzar nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. ¿Cuándo se van a cumplir este asunto? Pronto, dice el Señor. Hay gente que ha dedicado mucho tiempo a la escatología, ha dedicado tiempo a examinar con su mente cada una de estas cosas y ha creado expectativas, y ha formado fechas. En esta fecha viene el Señor, pero sin embargo se han equivocado. El Señor nos dice, sean muy calculadores sobre los tiempos. Simplemente el Señor dice, aquí están las señales, están a la vista, y cuando esto empiece a ocurrir, alcen sus cabezas porque vuestra redención se acerca. El Señor no nos llama a ser calculadores en cuanto a esto, sino a prepararnos, estar preparados en cada momento para la venida del Señor. Así que esperamos la segunda venida de Cristo y estamos totalmente confiados y serenos, porque confiamos en el Señor. No estamos atemorizados. Lo que no nos debería atemorizar es caer en el pecado y perder la salvación y soltarnos de la gracia. Pero cualquier otra cosa, el Señor va a ir con nosotros, en medio de la hecatombe, va a ir con nosotros en medio de cualquier situación, va a ir con nosotros en medio de la enfermedad. En cualquier situación no nos va a dejar solos el Señor. Alguien dijo que aunque
demore la venida del Señor, sigo esperando su venida. Yo también, usted también. Aunque Él demore su retorno, sigo esperando su venida cada día. Él no va a demorar su venida. Él viene pronto, Él lo dijo, y estamos ya en su tiempo. Y debemos prepararnos, debemos seguir trabajando, debemos hacer lo que estamos haciendo, pero debemos abrir nuestro corazón a la realidad que Jesucristo viene pronto, porque Él dice que no tengamos por tardanza la venida del Señor. Así que el Dios soberano tiene dominio sobre todas las cosas y en eso descansamos. Así que con la ayuda del Señor estamos esperanzados en el Señor, porque Él nos dejó palabra de verdad que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nadie nos engañe. Aunque hayan situaciones de guerra y todo eso, pestes y todo lo demás, y que seamos perseguidos y que el amor de muchos se enfríe, su amor para con Dios y para con el prójimo no puede enfriarse, porque el Señor nos amó hasta entregar su propia vida en la cruz del Calvario. Y lo último que dice, que sería predicado este evangelio, tenemos un deber para con eso. El Señor les bendiga, estimados hermanos, y vamos a tener un tiempo de orar. Señor, si miramos hacia afuera, si miramos a la humanidad, Señor, vemos que está oscuro en el plano espiritual, también en el plano político, también en las relaciones del mundo, también en enfermedades y plagas. Pero Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres poderoso. Miramos hacia el cielo y sabemos que tú vienes pronto y nos alegramos con eso. Bendice a tu pueblo, fortalécenos, haznos más espirituales que nunca, Señor, precisamente en estos días. Aquellos que tienen temor, Señor, dales fuerza, tú estás con ellos, tú tienes el control de todo, no hay nada que temer porque tú estás en medio de la barca, no hay nada que temer porque tú, Señor, estás enjugando nuestras lágrimas. Señor, no hay nada que temer porque tú tienes el control de todo y has venido a nuestra ayuda. Te agradecemos, Dios eterno. A ti sea toda la gloria y la honra. Ahora bendigo cada hogar, Señor, que ha sido afectado de una u otra manera, Señor, en este tiempo. Sean guardados, fortalecidos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y esta palabra la atesoramos, Señor, y la recibimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, para la gloria del Señor. Amén.